El cual es ingeniero forestal por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En 2004 alcanzó el diplomado de estudios avanzados en el programa de doctorado Biodiversidad, Conservación y Gestión de las Especies y Hábitats por la Universidad de Alicante, España. Fue miembro del equipo técnico del área de gestión ambiental del Centro de Investigación y Extensión Forestal, CIEFAP, en Esquel, Chubut. En el año 2004 inició su trabajo como coordinador del programa Selva Paranaense en las oficinas de la región de la Fundación Silvestre en la provincia de Misiones. En 2016 asumió la dirección general, la dirección del Departamento de Conservación y Desarrollo Sustentable, y desde enero del 2017 la dirección general de la mencionada organización. A lo largo de su carrera ha coordinado y dirigido equipos interdisciplinarios orientados a resultados de conservación de la naturaleza y promoción de manejo sustentable de los recursos naturales. A la vez, ha representado a la Fundación Vida Silvestre Argentina en diferentes eventos nacionales e internacionales, así como en diversos medios de comunicación. Sin más, damos el lugar a la presentación del doctor Jaramillo. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todas y a todas. Solo para chequear si están viendo la presentación en este momento. Sí. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, como les decía, por la invitación. En primer lugar, agradecerles también el título que me han otorgado, pero no soy doctor, soy ingeniero. Como bien decías un poco en la introducción, inicié un programa de doctorado en España, del cual alcancé el diploma de estudios avanzados, que en ese momento, en el 2004, cuando yo estudié, podríamos decir que era comparable a un máster, pero para haber alcanzado el título de doctor debía haber presentado mi tesis doctoral, que nunca escribí, porque cuando volví a Argentina, en el 2004, me encontré de alguna forma con este trabajo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, y mi foco, que era originalmente en investigación, se transformó en un foco más de implementación, de manejo, de administración. Y bueno, quedó inconclusa mi tesis, con lo cual nunca alcancé el grado de doctor, y a esta altura creo que ya no lo alcanzaré. Pero bueno, hecha esa salvedad, quería compartir con ustedes una serie de slides, son muy poquitos, no más de 10 u 11, para presentarles un poco la visión de la Fundación Vida Silvestre Argentina sobre el sector forestal nativo de Argentina, de bosques nativos en particular, con una perspectiva más desde lo ambiental y lo social que desde lo productivo y económico. Y esto, bueno, lo vamos a ver en el transcurso de la presentación, ¿no? Básicamente comentarles que la Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental sin fines de lucro, creada hace ya 43 años, y que desde hace 30 años aproximadamente, 32, es la asociada en Argentina del WWF, que es la Organización Mundial de Conservación. De alguna forma podríamos decir que actuábamos como si fuésemos WWF Argentina. Eso nos da el vínculo internacional con todos nuestros colegas de Latinoamérica, pero también de los otros países del globo, y nos permite, obviamente, articular muchas acciones. Bueno, avanzando un poco con la situación en Argentina, me parece que hay algún micrófono abierto, y si se puede cerrar nos va a ayudar a poder que no se filtren ruidos. Un vistazo muy rápido de nuestro país, que básicamente tiene muchas ecorregiones forestales, algunas con mayor potencial productivo para lo que es la producción de productos forestales madereros, otra para los no madereros, en algunos casos muy asociadas al manejo de bosques con la ganadería integrada o el silvopastoreo. Para que se den una idea, más o menos la superficie de bosques nativos, según los ordenamientos territoriales que han hecho las provincias, ronda los 50 millones de hectáreas, en un país que tiene 278 millones de hectáreas. Eso implica que más o menos el 18% de nuestro país tiene una ocupación de bosques nativos, lo cual no es poco, ¿no? Y he decidido focalizar en la presentación exclusivamente en los bosques nativos, porque el área de plantaciones forestales, que en algunos casos se llaman bosques implantados, cuestión que
deberíamos discutir. Yo siempre digo, aún siendo ingeniero forestal, que no todos los bosques implantados, perdón, no todas las plantaciones forestales son bosques implantados. Para ser bosques tienen que tener algunos atributos que muchas veces las plantaciones, cuando se manejan como monocultivos, con turnos de corta muy cortos, reemplazando ambientes naturales y a densidades muy altas, no respetan. Son simplemente plantaciones de especies forestales, pero no son bosques. Pero bueno, esto seguramente si tenemos tiempo lo podemos conversar al terminar la presentación. En particular, esa configuración que ustedes vieron de ecorregiones forestales está sometida a enormes presiones, ¿no? Y estamos viendo ahora una animación que muestra lo que es el Gran Chaco argentino. Para que se den una idea, el Gran Chaco en general, el Gran Chaco americano, es la segunda ecorregión boscosa de Latinoamérica, después del Amazonas, obviamente, y el 60% del Gran Chaco americano se encuentra en territorio argentino, lo compartimos con Paraguay, con Bolivia y muy, muy poquito con Brasil. Y ese 60% del Gran Chaco argentino que se encuentra el 60% del Gran Chaco americano que se encuentra en Argentina implica aproximadamente el 40% de la superficie del territorio de nuestro país. Entonces, lo que siempre digo es que, contrario a lo que solemos decir o pensar, Argentina no es un país de pampas, Argentina es un país de Chaco, y eso es importante tenerlo en cuenta. Ustedes están viendo ahí la deforestación que había en el 2007, la que hubo en el 2014, y una proyección de la que puede haber en el 2028, si todo sigue como viene, si no logramos cambiar esta realidad que está llevando a la pérdida de los bosques nativos, una pérdida que lamentablemente no trae grandes beneficios sociales o económicos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Prácticamente lo mismo que está ocurriendo ahora con el bosque chaqueño en Argentina, ha ocurrido ya, lamentablemente, con la selva misionera o el bosque atlántico del Alto Paraná, que tenemos también en Argentina y que compartimos con Paraguay y con Brasil. Para que se den una idea, yo voy a usar acá el cursor para marcar la parte argentina, que corresponde a la provincia de Misiones, y todo lo que ven originalmente es la superficie de bosques nativos que había. Disculpen que va muy rápido, pero creo que viéndolo así durante un tiempo lo pueden seguir. Bueno, se supone que en 1900 había toda esa superficie que se ve en verde claro, y fue perdiéndose a lo largo de los años, principalmente por el avance de la frontera agrícola, inicialmente más en Brasil, luego en Paraguay y en menor medida en Argentina. Esto tuvo mucho que ver con que principalmente Brasil no tenía una pampa húmeda donde desarrollar la agricultura, y fue transformando el bosque atlántico en esa actividad, y luego ese proceso también se ejecutó en Paraguay. En Argentina ocurrió algo paradigmático. Éramos los que menos contribuíamos al bosque atlántico del Alto Paraná, y somos hoy los que más bosque atlántico tenemos. Y eso tiene que ver con una política fuerte de conservación de la provincia de Misiones, que seguramente Clara nos irá a comentar ahora con detalle. Perdón. Y también tiene que ver con que Argentina tenía otras regiones mucho más interesantes para el desarrollo agrícola y ganadero que el bosque atlántico. En esta zona de Argentina hay una tenencia de la tierra muy fragmentada, hay suelos muy pedregosos, hay pendientes, y eso hacía poco interesante la colonización, podríamos decir, para el cambio de uso del suelo. Pero bueno, ahí tienen dos de las principales regiones forestales de Argentina, compartidas con otros países, en el caso del bosque atlántico con Paraguay y con Brasil, en el caso del Gran Chaco con Paraguay, con Bolivia y muy poquito con Brasil, que se han ido perdiendo en los últimos tiempos a una velocidad que realmente preocupa. En el caso de la derecha, están viendo además en rojo la enorme cantidad de represas hidroeléctricas que se han instalado sobre los principales ríos de la cuenca, básicamente sobre el río Paraná, sobre el río Paraguay también, y sobre el río Iguazú. Esto está generando también una presión muy fuerte sobre todo el ecosistema ictícola y fluvial. Como les decía, ahí estamos viendo, por ahí no se pueden ver en detalle por el tamaño, pero unos indicadores económicos y sociales del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo de nuestro país, que muestran, y lo pueden ver en las curvas, que muestra principalmente
cómo la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas y la indigencia han aumentado en el último tiempo, y esto está muy relacionado también con las áreas donde se ha perdido el bosque nativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la deforestación que se ejerce con un supuesto modelo de desarrollo para instalar sistemas productivos más rentables, principalmente agrícolas y ganaderos, no lo cumple, no genera ese desarrollo. Y por otro lado, tampoco genera un ingreso en los fondos públicos del país que establezca una estabilidad financiera macroeconómica. No sé si han seguido la situación de Argentina, pero la crisis económica es muy grande. Ayer se logró un acuerdo con los bonistas que nos permitiría salir aparentemente de un potencial default en el cual estábamos con nuestra deuda externa. Pero bueno, la situación es compleja. Se deforesta, se pierden los ambientes nativos, las personas quedan desplazadas de sus áreas de uso de la tierra, y a su vez no se consiguen los recursos para cubrir los compromisos internacionales. En el año 2007 se sancionó una ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos. Esa ley obligaba a las provincias, que son las provincias, tengamos en cuenta que Argentina es un estado federal, tenemos 24 provincias, pero bueno, la nación tiene la potestad de establecer las cuestiones mínimas que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales. Entonces lo que hizo esa ley fue decirle a las provincias: si ustedes quieren seguir aprovechando sus bosques nativos, tienen que hacer un ordenamiento territorial por ley, basado en 10 principios de sustentabilidad que están establecidos en la ley, y si lo hacen, yo les voy a permitir que ustedes autoricen desmontes o uso sustentable, y a su vez les voy a dar un fondo, una parte de un fondo para su manejo sustentable. Eso llevó tiempo, las provincias lo hicieron, y eso que ven ahí es la clasificación de los bosques de Argentina, los que vieron en la primera filmina o en el primer mapa, ya clasificados como categoría roja, que son aquellos que no se pueden convertir, no se pueden usar, salvo para turismo muy específico o para alguna actividad de investigación. Los de categoría amarilla, que no se les puede hacer un cambio de uso del suelo, pero sí están, como yo digo, condenados al manejo forestal sustentable, por la obtención de productos forestales madereros, no madereros, y ahora está en discusión, bueno, en realidad está aprobado, el uso de silvopastoreo en un modelo que se llama manejo de bosques con ganadería integrada, que tiende a mantener las características de bosque, aunque produzca ganadería debajo de ese bosque, y eso es un tema interesante para conversar después. La Fundación Mediaset Argentina, desde el inicio, de hecho, bueno, yo tengo el honor de haber revisado el borrador del proyecto de ley cuando se estaba discutiendo en el 2007, y hay algunas consideraciones que están en la ley que tienen que ver con aportes que hicimos nosotros desde la Fundación Vía Silvestre. Viene siguiendo este proceso, y justamente ahora el 15 de junio lanzamos este informe, el que están viendo ahí en la pantalla, y está el link también ahí para descargarlo. La presentación la tienen los chicos y las chicas de Alesif, así que la pueden compartir si quieren para que la tengan en formato más fácil de acceder. Ese informe es un informe que analiza, en base a los pedidos de informe que hicimos a las provincias, el estado de implementación de la ley y cuáles son los cuellos de botella, los vacíos y los problemas que esta ley tiene. Y vamos a repasar muy rápidamente algunos nada más. Antes que repasar esos, vamos a mostrar una buena noticia, porque alguna buena noticia tiene que haber, y es que afortunadamente, y lo ven en este gráfico, desde el 2007, que fue el momento en el cual se sancionó la ley, la deforestación ha venido disminuyendo significativamente a lo largo de los años. Esto cuando se mide en porcentaje anual en relación a la tasa, ¿no? Que a veces la tasa es complicada de explicar y de entender, ustedes saben mejor que yo seguramente, y muchas veces tiene que ver de acuerdo al valor absoluto que se tome. Pero lo interesante es que del 2007 hasta ahora los bosques han venido dejando de perderse de alguna forma, y eso es una gran ayuda. Para hacer una idea, este gráfico que está aquí, el verde un poco más claro, es el total, el que suma todas las ecorregiones forestales. Cayó significativamente hasta el 2014, ahí empezó a disminuir su tendencia de crecimiento de la deforestación, en 2016 llegó a un mínimo y empezó a aumentar muy poquito, ¿no? Tampoco es comparable con lo que ocurría en el 2007. Y la ecorregión de los bosques chaqueños, que es la que les decía, la más sometida a la presión por el cambio de uso para la agricultura y la ganadería, más o menos se mantiene igual, y del 2015 hasta el 2017
tiene una tendencia similar. En el 2018 se publicaron los datos hace poco, no los tengo en la presentación, pero más o menos la tendencia fue la misma, con unas 188.000 hectáreas de bosques en general que se perdieron en el país. Pero un poco lo que les decía de este informe que hicimos con Confarm, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ¿qué identificó o qué cosas resaltó? Muchas cosas de estas no son novedad de nuestro país y ya se sabían, pero lo que es importante es que están reflejadas en una información técnica. En particular, ese fondo que yo les decía que la Nación iba a comprometer a las provincias para que pudieran manejar sus bosques y controlarlos mejor, no alcanzó. Solo se entregó aproximadamente el 10% de lo que la ley establecía. Eso llevó a que las provincias perdieran bastante interés por la implementación de esta ley. Por otro lado, estos ordenamientos territoriales de bosque nativo que hizo cada provincia también tuvieron problemas. Fueron procesos lentos y con deficiencias, sobre todo en el cumplimiento de estos 10 criterios de sustentabilidad que yo les comentaba que tenían que implementarse, y también en la articulación entre las provincias. Entonces, en muchos casos, un límite provincial terminaba con bosques en color rojo y del otro lado empezaba con bosques en color verde, y esto mostraba que no se habían implementado objetivamente los criterios de sustentabilidad. Otro tema no menor fue la falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos. Básicamente lo que hoy se está midiendo es cuánta plata se entrega y cuánta plata se ejecuta, pero no cómo esa plata, ese dinero, genera realmente cambios positivos en una metodología que sea oficial y única para valorizar los servicios ambientales y sociales que se promueven. Y cuando justamente me habían pedido desde Alesif que planteara esto en clave de desafíos para los nuevos profesionales, ese es un tema central que seguramente muchos ya habrán estado viendo y explorando: empezar a comprender los bosques, tanto los nativos como los implantados, desde un punto de vista de servicios ambientales y sociales. Empezar a incluir en nuestra formación y en el desarrollo profesional todo lo que tenga que ver con comprender primero, valorizar y promover la generación de servicios ambientales y sociales. Otros puntos que fueron identificados en ese informe es que la deforestación persiste. A pesar de lo que ustedes vieron, que decayó fuertemente, el 50% de lo que se deforestó, de todos esos números que ustedes vieron ahí, corresponde a las áreas rojas y amarillas, que están prohibidas de ser deforestadas. Entonces la ley está fallando en eso, y mucho tiene que ver con la falta de capacidad de control y fiscalización de las provincias, y con penas y sanciones que son muy pocas, casi irrisorias. Entonces, para algunas personas es más conveniente deforestar con la intención de establecer áreas de cultivo agrícola o ganadero, y si son encontrados, podríamos decir, por la autoridad de aplicación, pagar una multa que es mucho menor que el beneficio económico que les puede generar el uso de esa tierra para otras actividades. Otro problema es que muy pocos planes de manejo, conservación y formulación se han podido implementar en estas provincias con estos pocos fondos. Está muy relacionada con el primero, de la falta de fondos, y el acceso a estos planes, a este financiamiento, es muy, muy bajo por parte de las personas más necesitadas, de los pueblos originarios y campesinos que viven y dependen de los bosques. Aproximadamente solo el 3% de estos fondos llega a esas personas, y ese es otro gran desafío que tenemos que mejorar. Y ahí insisto de nuevo, pensando en la formación de los profesionales de ciencias forestales, el componente social con el componente económico y el de desarrollo local asociado a los bosques nativos. Una buena ha sido que a lo largo de estos 13 años ha habido un avance interesante en lo que son los mecanismos de gestión y rendición de los fondos que reciben las provincias, y eso se ha ido mejorando. Ese era otro problema. La Nación enviaba fondos a las provincias no tenían capacidad para ejecutarlos, tampoco para rendirlos, y como estaban en deuda con la Nación no seguía enviando fondos, y era una rueda que no empezaba a circular. Y ahí, insisto de nuevo, reflexionando sobre el rol de los profesionales, también tenemos que formarnos fuertemente en la administración y en la gestión de recursos financieros. Es un componente que muchas veces derivamos en otras profesiones, y está muy bien, pero como profesionales de las ciencias forestales tenemos que entender al menos las generalidades que implican la administración de los recursos. De acuerdo a esto que les comentaba de este gran problema que hay en Argentina con la región chaqueña, hemos lanzado hace poco menos de un año el Compromiso Gran Chaco Argentino 2030, que tiene una declaratoria, que tiene un llamado a la acción, que tiene mucha información, que también está disponible en ese link que están ahí viendo en la página, en la presentación, y que va a estar disponible para que ustedes lo ejecuten cuando puedan compartir la presentación,
con más de 100 organizaciones de diferentes sectores de Argentina, pero posicionando también el Gran Chaco argentino como una contribución al Gran Chaco americano. Este documento, esta declaración, es básicamente un llamado a la acción para que los gobiernos provinciales, el gobierno nacional y las empresas modifiquen el vínculo que están teniendo con el Gran Chaco y tomen compromisos de alto nivel para frenar la deforestación, principalmente a nivel de los máximos tomadores de decisión, de los gobernadores, de los ministros de Ambiente de las provincias y de la nación, y de los compromisos de producción libre de deforestación, o mejor aún, libre de conversión de ambientes naturales, por parte de grandes empresas multinacionales que operan en nuestro país y que principalmente producen commodities para la exportación, vinculados en productos de la agricultura, como la soja principalmente, o de la ganadería. Una información más que me gustaría compartir con ustedes es un reciente informe, no tiene más de 2 semanas, que ha lanzado el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de nuestro país, a través de la Dirección Nacional de Bosques Nativos. Ese informe se llama Causas e Impactos de la Deforestación de los Bosques Nativos de Argentina y Propuestas de Desarrollo de Alternativas. Está el link también ahí para que lo descarguen. Insisto, este informe no es de la Fundación Vida Silvestre Argentina, pero nos ha parecido muy importante que exista y que plantee la información que está mostrando. En primer lugar, lo que más destaca es el componente social de los bosques, ¿sí? Y hace un análisis muy interesante de cómo está, digamos, el aspecto social vinculado a los bosques nativos. El 13% de la población del país vive dentro de los ordenamientos territoriales de bosques nativos que vieron ustedes en el mapa de rojos, verdes y amarillos. Para que se den una idea, recordando, el 18% de la superficie del país es de bosques nativos. Disculpen que me sonaba el teléfono y pensé que era algún mensaje de la presentación. Es de bosques nativos. Entonces, en ese 18% del país vive el 13% de la población. El 61,5% de la población que tiene necesidades básicas insatisfechas en Argentina se encuentra en los departamentos con bosque nativo. Departamentos catastrales, ¿no? O sea, administrativos. ¿Eso qué quiere decir? No solo que lamentablemente los bosques no están generando buenas condiciones para cubrir las necesidades básicas de acuerdo a la clasificación que hace el Estado, ¿no? A veces hay que tener en cuenta que una persona que vive en el bosque puede tener cubiertas muchas necesidades que comparadas con una persona que vive en la ciudad, no. Pero eso es un tema también para analizar y está muy bueno que lo planteemos porque los profesionales en ciencias forestales tienen que tener esa sensibilidad de realizar estas cosas. Y lo otro también es que en los departamentos donde hubo bosque, se deforestó y se generó una actividad agrícola ganadera, tampoco se modificaron estas situaciones. Y sigue habiendo mucha pobreza porque lamentablemente lo que se genera cuando se deforesta y se transforma esto en áreas de cultivo principalmente vinculado a lo que es, en la Argentina se conoce como agronegocio, no quedan los recursos genuinos para la población. Y un tema no menor, el 65,6% de las comunidades indígenas que están registradas en nuestro país se encuentran dentro del ordenamiento territorial de bosques nativos. Eso hace que tengamos una situación bastante complicada, porque justamente no tenemos, disculpen que me distraje un poquito, el 65% entonces de las comunidades aborígenes están presentes en ese territorio. Eso muestra que los bosques nativos son centrales para la conservación de estos pueblos. Y también es importante tener en cuenta esto. Argentina, así como ha sido visto siempre y es visto siempre desde afuera como un país de pampas, y por eso les hacía la referencia a la importancia del bosque chaqueño, también ha sido visto como un país en el cual no hay tanta presencia de pueblos aborígenes, como sí ocurre en la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Yo tengo la fortuna de conocer varios de ellos, y esto tiene mucho que ver con un total desapego que ha tenido la sociedad argentina hacia los pueblos originarios, dejándolos totalmente marginados en lugares de reserva, en lugares inaccesibles, en lugares donde no pueden tener una expresión fuerte de todo lo que es la enorme contribución que hacen al país. Entonces, esto que les decía del 65,6% de las comunidades indígenas en bosques nativos está reflejado en este mapa, que proviene del informe que les comentaba recién. No sé si lo van a ver ahí porque quizás es muy chiquito, pero los puntos indican comunidades indígenas registradas, y el color indica si están, en qué color del bosque nativo están clasificados. Eso quiere decir que el 61% de las comunidades están insertas
en la categoría roja, donde el bosque está preservado, y eso está bueno, es un buen indicador que el ordenamiento territorial fue bien hecho. El 34% en la categoría amarilla, no está mal, muchas comunidades hacen uso de los bosques nativos y está permitido que así sea, debe ser organizado, pero sin embargo hay un 5% de las comunidades que están en categorías de bosques verdes, que pueden ser convertidos a actividades agrícolas o ganaderas. Hay una provincia en particular, la provincia de Formosa, que tiene una característica especial que trasciende un poco el espacio de la presentación. Ya un poquito para ir redondeando, y disculpen que no sé si voy bien con los tiempos, cualquier cosa me avisan. Ese mismo informe que les comentaba hace referencia a una plataforma que se llama Mapbiomas Chaco, ahí tienen el link donde la pueden acceder. Y esta plataforma, que la venimos promoviendo hace tiempo en Argentina, desde la Fundación Vida Silvestre también, tiene la particularidad de poder mirar para atrás, hacia análisis de los cambios de uso de la tierra, durante 20 años aproximadamente, y durante muchos tiempos en el año, que no me acuerdo ahora la frecuencia, pero te permite ver no solo qué uso de la tierra hubo, sino cómo fue cambiando. Entonces podés ver si un determinado lote fue de actividad ganadera, de actividad de producción agrícola, y dentro de esa producción agrícola si produjo soja, si produjo maíz, si produjo algodón, por ejemplo, y eso nos permite conocer cuáles fueron las rotaciones de cultivo. Y lo interesante de esto, y lo que se comenta ahí, es que cuando se evaluaron los datos entre el 2010 y el 2017, se evidenció que hubo 4,5 millones de hectáreas que se incorporaron a la actividad agrícola. Más o menos la mitad de eso fue producto de la conversión de ambientes leñosos, básicamente de bosques o montes nativos, y la otra mitad de otros ambientes como pueden ser pastizales naturales o humedales. Y también lo que remarca eso es que en ese periodo más o menos hubo una tasa anual de 640.000 hectáreas que se incluyeron al sistema agropecuario argentino. Dimensionemos esto, ¿no? Son 640.000 hectáreas anuales durante un periodo de 7 años que fueron sumándose a la actividad agrícola. Pero por otro lado, y lo vemos en el otro cuadro, en el mismo periodo, y usando la misma herramienta, aproximadamente 2,8 millones de hectáreas se abandonaron, dejaron de tener uso agrícola y empezaron a tener otra vez una migración hacia ambientes naturales, obviamente degradados, tanto leñosos como no leñosos. Y esto tiene que ver con que hay una dimensión de grandes desmontes que no pueden sostener la actividad agrícola en el tiempo, porque el precio de los commodities bajó muchísimo, porque aumentó el precio de los insumos, porque aumentó el precio de los impuestos, o porque los costos de transporte se hicieron muy altos, o porque en algunos casos se perdió la capacidad productiva de los suelos, porque los suelos no son suelos netamente agrícolas. Esto quiere decir que en esos mismos 7 años, 400.000 hectáreas anuales dejaron de ser agrícolas. Imagínense, incrementábamos 640.000 por año y sacábamos del sistema 400.000 por año. La pregunta que se hace el informe, que recientemente emitió el Ministerio de Ambiente de la Nación, es, entonces, ¿cuál es la estrategia de desarrollo al desmontar el bosque nativo si después se abandona? ¿Dónde está el negocio? ¿Quién gana con esto? No ganan las comunidades locales, no gana el ambiente, no gana la regulación del clima, no gana el mantenimiento de la fertilidad, no gana la regulación hídrica que genera muchas veces inundaciones y sequías en diferentes lugares. Es un negocio para muy pocos que tampoco permite ganancias al país. Como les decía al principio, nuestras cuentas a nivel nacional siempre están bastante complicadas. Para cerrar, y un poco relacionado con, intentando responder el pedido que me hicieron específicamente, ¿cuáles son los desafíos para los nuevos profesionales? Y esto lo escribí hace un rato, así que más que una clase, esto intenta ser una propuesta para que lo conversemos en conjunto, ¿no? Yo personalmente creo que tenemos que definir cuál es nuestra área de interés y nuestra vocación y comprometernos en ejercerla, sea cual fuera, ¿eh? Podemos decidir salir del pensar en bosques nativos, en pueblos originarios, en comunidades locales, y decir, quiero trabajar en una empresa forestal para producir pasta celulósica y dar trabajo a la gente. Bueno, perfecto. Abocate a eso, pero abocate siempre pensando en entender que solo lo vas a hacer bien si lo podés hacer de manera interdisciplinaria, considerando no solo la economía, sino también la sociología, la legislación, la ecología, la antropología. Los profesionales de las ciencias forestales, si no estamos formados en muchas disciplinas,
tenemos que nutrirnos de demás colegas o compañeros de otras áreas para tener una visión más amplia de lo que tiene que ser el desarrollo. Es importantísimo que nos formemos como cuadros políticos, y político no necesariamente quiere decir partidario, ¿sí? Hacer política forestal no implica hacer militancia, ¿sí? O sea, no, podemos hacerlo o no, pero básicamente hay que buscar que haya herramientas políticas para el buen manejo forestal en Latinoamérica. Y también como comunicadores. Es complejo a veces, pero tenemos que tener la capacidad de contarnos, no solo entre nosotros, sino también con terceros, la importancia de los bosques nativos, el porqué de mantener la regulación de los cauces de los ríos, el porqué de mantener el carbono almacenado, el porqué de mantener el hábitat para las especies de fauna y también para nosotros, para los humanos, que necesitamos ese hábitat de muchas maneras. Llegando ya al final, hay que pensar en abrirse en lo que es la innovación y la tecnología. El mundo cambia, cambia muy rápido, y se los puedo decir de porque lo estoy viendo día a día y porque lo he vivido de alguna forma, pero tenemos que hacerlo sin perder de vista los conocimientos de las comunidades locales y de los pueblos originarios, que muchas veces están mucho más adelantados en esa visión que la innovación y la tecnología que suele venir de afuera. Y por último, y para cerrar realmente, les pido por favor comprometerse con promover un verdadero desarrollo. Y no digo desarrollo sostenible ni sustentable, porque lo que yo siempre digo es que si el desarrollo no es sustentable, no es desarrollo, es solo una transferencia de recursos en pos de unos pocos y en desmedro de muchos que se hacen cargo del pasivo ambiental y del social. Entonces el verdadero desarrollo de por sí tiene que incluir la dimensión ambiental y social, y es en el cual los profesionales de las ciencias forestales tenemos que trabajar fuertemente para promover la conservación de nuestros recursos, pero también el verdadero uso sustentable. Creo que con eso termino y bueno, les agradezco y les pido disculpas si se hizo muy largo. Ahí tienen los datos tanto de nuestra página web, donde pueden conseguir información, como de un mail genérico de la Fundación, donde pueden pedir datos en particular. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo y tu predisposición para compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos. Los chicos no escribieron en el chat, no sé por si estaban muy atentos o si no, o le dejaste muy claro, pero pueden abrir los micrófonos, tenemos 5 minutos para sus preguntas. ¿Alguna duda? Si no, seguimos con Clara. Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. Me surgió una duda cuando hablabas de que un tanto porcentaje de la población de Argentina vive o ha sido, nativa del bosque. ¿Cuál consideras que puede ser una actividad para poder meter a esa gente que está viviendo dentro del bosque y generar un desarrollo a partir del bosque? Sí, o sea, lo que decía es que el 13% de la población de Argentina vive en el ámbito en el cual se hizo este ordenamiento territorial de bosques nativos. La mayoría de esas personas vive justamente del uso del bosque nativo a partir del aprovechamiento forestal, tanto maderero como no maderero, la generación de carbón. Hay mucha actividad ganadera también, de cría tanto de ganado ovino como caprino, mucha actividad de subsistencia. Ahí justamente, y está muy bien que lo preguntes, hay un enorme desafío. Los profesionales de las ciencias forestales, en conjunto con el gobierno, tenemos que mejorar las alternativas de desarrollo productivo realmente sustentable para esas personas. Lamentablemente eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido principalmente es que los bosques nativos no son manejados, sino que son explotados. Entonces se van degradando, se va perdiendo el recurso, y la gente se va o vende su tierra a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, principalmente capitales de las provincias. Y eso tiene mucho que ver también con una falta de regulación del Estado, donde la actividad ilegal, no sustentable, compite con la legal. Y como compite de manera desleal, porque es más económica, no permite que haya un verdadero desarrollo por parte de quienes quieren hacer las cosas bien. Es otro punto fuerte en el cual
Por eso los profesionales de las ciencias forestales tenemos que incursionar en política y en comunicación para lograr cambios significativos en esos aspectos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Manuel, por la charla, por darnos todas tus experiencias y gracias por proporcionar los links también para que podamos pasar después a los chicos. Ahora vamos a pasar a la estudiante Clara, es de tercer año de Ingeniería Agronómica en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, con sede en El Dorado. A su vez, es técnica universitaria guardaparque, carrera que también es dependiente de la UNAM, pero con sede en San Pedro, que le permitió desempeñarse desde hace 14 años en el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Su primera área de trabajo fue la Reserva Natural Cultural Ernesto Che Guevara. Luego trascendió por diferentes ámbitos dentro del ministerio, se desempeñó como docente y hace 2 años se encuentra haciendo su labor en el Parque Provincial Uruguay, área natural protegida muy importante para la flora y fauna de la región, de la que hoy nos viene a hablar. Damos el micrófono a Clara. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si se escucha. Sí, Clara, yo te escucho, mira. Buenísimo. Bueno, voy a pasar a hacer una pequeña presentación. He participado y quiero agradecer también la invitación a Karina Frontela, con quien hemos compartido el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales en el año 2017, que fue donde nos conocimos. Quiero agradecerle la invitación para participar, para contar un poco mi experiencia como guardaparque y como estudiante también. Y bueno, ni hablar que es un honor también participar junto a usted, Juan Manuel Jaramillo, con quien en su momento también hemos tenido oportunidad de trabajar acá en el Ministerio de Ecología y usted de Fundación Vida Silvestre. Bueno, un poco comentar sobre lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Que fue algo inesperado para todos, ¿no? Nuevos formatos de comunicación y nuevos formatos de reunión, es nuevo para todos, es nuevo para mí también. Entonces, brevemente, comencé a trabajar en el Ministerio de Ecología hace 14 años. Trabajé, mi primer lugar, como dijo Karina, fue en la Reserva Natural Cultural Ernesto Che Guevara. Participé, soy egresada de la carrera técnica universitaria en guardaparque, que es también dependiente de la Universidad Nacional de Misiones, de la Facultad de Ciencias Forestales. Luego pasaron los años, trabajé en el ministerio en distintas áreas. Me propuse como un desafío personal continuar estudiando la carrera Ingeniería Agronómica. Esta carrera, Ingeniería Agronómica, cuando se funda la Facultad de Ciencias Forestales, la primera carrera fue la de Ingeniería Forestal, y luego se comienzan a traer otras carreras y se abren otras dependencias, como es la de guardaparques, por ejemplo. Luego promueven otras carreras, la de Ingeniería en Industria de la Madera, técnico en saneamiento, distintas tecnicaturas. Y a partir del año 2012, traen la carrera de Ingeniería Agronómica acá a esta sede de la facultad. Entonces, como propuesta, como una meta personal, decidí comenzar a estudiar en un cierto formato. Es complicado, es difícil, por la forma de vida que llevo como guardaparque. Fue un desafío lindo, igualmente siempre estuve muy acompañada,
siempre me sentí muy acompañada por mis compañeros, por mis superiores, por los compañeros de la carrera. Y bueno, y la idea es seguir siempre. Ahora me encuentro cursando tercer año de la carrera de Ingeniería Agronómica. En esta modalidad también virtual que salió ahora, todo muy nuevo. Bueno, entonces ahora que les comenté un poquito esto, voy a pasar a comentar ya desde el Ministerio de Ecología. Como guardaparque, como personal del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, pertenezco al Ministerio de Ecología, que es una institución del Estado, que es la responsable del manejo de los recursos naturales de nuestra provincia. El Ministerio de Ecología tiene un organigrama. A partir de 1984 comienza a funcionar en forma independiente, digamos. En su organigrama podemos encontrar distintas unidades técnicas, direcciones generales, subsecretarías, direcciones, departamentos, ¿no es cierto? Nosotros como guardaparque estamos dentro de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas. También trabajamos desde el ámbito del Sistema de Áreas Naturales Protegidas con el Departamento de Educación Ambiental, con los de Flora y Fauna, articulamos con distintos espacios dentro del Ministerio, aunque nos encontremos dentro del sistema de áreas. El Ministerio de Ecología tiene una legislación vigente, el cual regula el uso y el manejo de los recursos naturales de la provincia. Así, por ejemplo, encontramos una ley para las áreas naturales protegidas, una ley para la protección de la fauna nativa, una ley para los bosques protectores de cursos de agua, encontramos leyes para el manejo de los agrotóxicos, para la restricción de su uso, encontramos leyes también para algunos aspectos especiales, digamos, como son, por ejemplo, los monumentos de fauna y flora de la provincia. Bien sabemos, a nivel mundial hay muchas especies que están en peligro de extinción. Es el caso también de Misiones, en el que se declaran monumentos de flora, algunas especies que con el tiempo, con la misma deforestación, con la ocupación, con el cambio de uso de suelo, fueron sufriendo una disminución. Entonces, por distintas cuestiones, se las protege especialmente con una ley. Por ejemplo, en el caso acá de la zona donde yo me encuentro, el palo rosa, el Aspiosperma polyneuron, el lapacho, por ejemplo, el urunday, algunas cactáceas de la provincia. Hay un grupo de especies que están, y está restringido de la misma manera también su uso. También la Araucaria angustifolia, que es una especie que donde acá en Misiones, dentro de lo que es la selva paranaense, encontramos uno de los últimos vestigios, digamos. Ya en los países lindantes, como hoy dijo Juan Manuel, fue disminuida, y entonces acá en Misiones encontramos remanentes bastante interesantes que pueden garantizar su perpetuidad. También dentro de lo que es monumentos naturales de fauna, podemos encontrar al jaguareté, al pantera onca, al tigre, nahuel, el manchado y varios nombres que tiene, que se encuentra en casi toda Sudamérica y Centroamérica. Se encuentra protegido por ley. Junto con el tapir, ¿no es cierto? También encontramos a otras especies que hoy en Misiones ya se encuentran extintas, como ser el pato serrucho, el lobo gargantilla, extintas para la Argentina. En Brasil sí existen programas que promueven la reproducción de estas especies. En Argentina ya hoy lamentablemente no encontramos estas especies. Estos monumentos de flora y fauna tienen un tratamiento especial, y en el caso, por ejemplo, de la caza furtiva, el jaguareté y el anta son delitos. El resto de lo que es relacionado con caza furtiva sigue siendo una infracción solamente. Entonces, en ese caso, la ley es un poco flexible, digamos. Dentro de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas que les comenté, del cual se encuentra el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia,
Un tercio de la provincia se encuentra dentro de áreas protegidas, contando alrededor de 82 áreas con distintas categorías de manejo. Por ejemplo, tenemos parques provinciales, tenemos paisajes protegidos, tenemos reservas naturales culturales, tenemos una categorización internacional que es Reserva de Biosfera, Yabotí, tenemos un formato de corredor que junta una articulación entre distintas instituciones y jurisdicciones privadas y públicas. Se encuentra el corredor verde, que garantiza el flujo genético tanto de fauna como de flora, de importancia a nivel provincial, digamos, porque casi toda la selva paranaense se encuentra enmarcada, digamos, para la funcionalidad de este corredor. También encontramos otras jurisdicciones nacionales que no pertenecen al Ministerio de Ecología, pero hay reservas, está el Parque Nacional Iguazú, es donde están las cataratas del Iguazú, y la Reserva Estricta San Antonio, que protege un manchón de Araucaria angustifolia en el sector noreste de la provincia. Dentro de todos estos espacios, el paisaje protegido, por ejemplo, es un espacio de compensación. Dentro de la estructura interna que tiene el sistema de áreas naturales protegidas, están en terreno los guardaparques. Esto tiene un formato, un organigrama sencillo, sigue siendo funcional. Tenemos una intendencia de áreas naturales protegidas, que es una persona responsable a nivel provincial de todo lo que ocurre dentro de los espacios de las áreas naturales protegidas. Tenemos coordinadores de zona, la provincia, a su vez, para que haya un mejor manejo de los espacios a nivel más local, digamos, se divide en 3 sectores, zona norte, centro y sur. Yo me encuentro en la zona norte, me desempeño como guardaparque allá. Y luego, a nivel más local, no en todas las áreas podemos encontrar jefaturas de parque. Y luego está el cuerpo de guardaparques. El cuerpo de guardaparques, actualmente somos aproximadamente 100 guardaparques en terreno. Tenemos un sistema de guardias, ¿no? Que generalmente es de 7 días de guardia por 7 días de franco. En mi caso particular, hace 2 años que estoy en el Parque Provincial Uruguay, es el parque más grande de la provincia, tiene 84.000 hectáreas. Al principio, cuando se crea el Ministerio de Ecología, se crea un área pequeña que se llamaba Islas Malvinas, de 2.000 hectáreas aproximadamente, sobre la cuenca del arroyo Uruguay, que es el que da nombre a este área donde me encuentro ahora. Se crea una represa hidroeléctrica, la represa hidroeléctrica Norberto Veloso. Cuando se crea fuerte impacto, este fuerte impacto repercute, se hace un espacio de compensación, que es el paisaje protegido Lago Uruguay. Pero lo que decía era que por cada hectárea impactada debían existir 10 hectáreas de compensación. Entonces es el área donde me encuentro hoy, que protege toda la cuenca del arroyo Uruguay, tiene 84.000 hectáreas y el paisaje protegido tiene 8.400 hectáreas. El paisaje, la creación del Parque Provincial Uruguay es también con la finalidad de proteger espacios únicos, digamos, atraviesa 2 o 3 distritos florísticos, teniendo el de Araucarias, el de Palo Rosa y Palmito, el de Laurel y Guatambu, dentro de del recorrido del arroyo, que es afluente del río Paraná. En el caso de uno de sus objetivos principales, fuera de ser de la compensación, es el de salvaguardar distintas poblaciones de fauna. Nosotros encontramos que acá toda la cadena trófica se desenvuelve en este espacio, tanto en zonas aledañas también, porque bien sabemos que la fauna, si bien tienen su territorialidad, también como que hay un movimiento
constante. No podemos garantizar que permanezcan dentro de las áreas protegidas, pero sí que sea un espacio para su territorio. También en su momento, dentro del curso del arroyo Uruguay, se encontraba el pato serrucho, se encontraba el lobo gargantilla, hoy, como ya les comenté, extintos para la provincia. El Parque Provincial Uruguay se encuentra en el departamento General Manuel Belgrano. Tiene otros arroyos menores en cuanto a su hidrografía. Tiene arroyos como por ejemplo el Uruguay, el Tacuara, el arroyo Uruzú, y otros arroyos menores y varias nacientes dentro de su espacio. Fue en su momento, se realizó explotación forestal. También se realizaron asentamientos humanos, de los cuales hoy se pueden ver vestigios, aunque la selva ha avanzado, se pueden ver estos espacios. Dentro del parque provincial, hoy se desenvuelven 12 guardaparques. Estos 12 nosotros como guardaparques en todas las áreas protegidas trabajamos en distintos ejes, ¿no? Principalmente en el de educación ambiental, que es una de las tareas que nos desarrollamos como guardaparques. La educación ambiental informal. Hay una ley de educación ambiental, articulamos con las escuelas en este espacio, pero es más que nada, se realiza educación ambiental para vincular al espacio, al área natural protegida, con el espacio exterior, para que no quede aislado, ¿no? Porque un área protegida que aislamos, tampoco podremos conservarla en el futuro. Entonces es necesario extender los objetivos de conservación y reconocer que las áreas son un patrimonio de toda la humanidad, ¿no? De la sociedad, de nosotros como misioneros, pero de la humanidad, un patrimonio natural que nos pertenece a todos. Entonces, dentro de este marco, nosotros nos relacionamos con todos los espacios exteriores que podemos, también realizamos extensión y articulamos con las distintas escuelas que son lindantes al área. También otra de las actividades que realizamos es la de control y vigilancia, que es fuerte. Se llevan a cabo patrullas, porque como les dije hoy, tenemos una ley de áreas naturales protegidas y tenemos una ley de conservación de la fauna, la cual permite que está prohibida la caza furtiva en todo el territorio provincial. Dentro del marco de esta ley se trabaja, también se articula con otras organizaciones como ser Fundación Vía Silvestre, por ejemplo, en su momento con la JAICA, se articula con otras jurisdicciones como ser parques nacionales, se comenzó a trabajar en forma internacional con los vecinos lindantes de Brasil, ¿no es cierto? Entonces, en los distintos programas que se fueron implementando de control y vigilancia, el principal objetivo es la prevención de la caza furtiva. Cuando nosotros hablamos de caza furtiva, no necesariamente hablamos de caza con armas de fuego, sino que también pueden ser captura, retención, venta o distintos formatos en los que la fauna nativa se encuentre presa. También en este marco se promueve la prevención de la tala ilegal, que también es otra de las actividades de la tala ilegal y de transporte de productos que provengan de ese origen. También otra de las actividades que se realiza dentro de lo que es control y vigilancia es el monitoreo de los espacios que son generalmente utilizados y que generalmente tienen que ver con la forma que tenga el área protegida. Si el área protegida es un espacio que se encuentra con una zona lindante muy urbanizada, siempre va a tener una mayor cantidad de problemas, digamos, con respecto a la presión. Puede ser no solo de caza furtiva, sino también por la presión del ingreso al área, por la captura o por la obtención de distintos elementos que provengan de ese espacio del área protegida. Cuando nosotros trabajamos en la parte de control y vigilancia,
siempre lo hacemos articulando así con distintas instituciones que también en muchas ocasiones nos proveen de recursos para poder trabajar. Otra de las actividades que realizamos, que es a nivel jurisdicción provincial, también realizamos mantenimiento dentro del área, ¿no es cierto? Todo el mantenimiento de la casa donde nos ubicamos durante nuestra estadía de guardias lo realizamos nosotros, y hacemos también monitoreo de investigación. El monitoreo de investigación en estos últimos tiempos estuvo desde hace varios años ya, se viene trabajando con cámaras trampa, en el que se pudieron registrar una importante cantidad de especies y especies que también pueden revestir un particular interés para la conservación, como ser, por ejemplo, el yaguareté, como ser el oso hormiguero, en estos últimos tiempos que también se hizo una afirmación. Otra de las actividades que también hacemos es, en el caso de monitoreo de investigación, es relevamiento de huellas, relevamiento de huesos, distintos elementos que puedan brindarnos información sobre la fauna circundante en el lugar. Muchas veces también hacemos apoyo a los investigadores que realizan estudios dentro de las áreas son acompañadas generalmente por el guardaparque, que es la persona que conoce los espacios. Entonces, generalmente también se hace el apoyo a la investigación, no solamente de forma pedestre, sino con vehículos. Un poco también lo que quería comentarles a través de este espacio, digamos, es el tema de que dentro de las áreas naturales protegidas podemos hacer también, que había puesto ahí tenía preparada una foto, la siembra, por ejemplo, de peces, reintroducción de especies en los espacios, en las áreas naturales protegidas, siempre con un protocolo de servicio, una serie, por ejemplo, el caso de Luis, también tiene un también el aún a 12. Y se encuentra a la gente con la ruta. Pero el es un elemento muy fuerte a fauna menor, por ahí muchas veces tienen en cuenta y esto dentro del área protegida por donde se atraviesan áreas no debe llevar a velocidad y los es acción y monitoreo ¿no? Tienen distintos faunas, cierto modo, digamos, que son cruzar.
bien tienen territorio, para ellos, garantizar su seguro. Ahí, Perdón, Clara, estamos teniendo un problema con tu señal. Se te está escuchando bastante cortado, se perdió, digamos, tu... Vamos a intentar a ver si Clara se puede reconectar. Unos segunditos. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a la exposición de Clara, la pueden hacer en el chat. ¿ahí me escuchás? Hola. Sí, ya te Sí, ahí escuchamos. está. Ahí está. Bueno, les comento también brevemente entonces. Existe otra área lindante, vecina a Parque Provincial Uruguay, que es Horacio Foster, en homenaje a un guardaparque que falleció en aguas del Parque Provincial Moconá hace unos años, que fue uno de los primeros guardaparques del sistema de áreas naturales protegidas. Bueno, entre esta área que es Parque Provincial Horacio Foster y Parque Provincial Uruguay, se creó un corredor biológico que es un túnel, ¿no? Eh, es un corredor biológico de vanguardia y es un túnel por sobre la ruta, ¿no? Este espacio se ha comprobado su funcionalidad, tiene un flujo de fauna, empezó a recuperarse en cuanto a la regeneración boscosa. Entonces a futuro ahí se planificó que se van a realizar 2 más ahí dentro del espacio del Parque Provincial Uruguay. También quería nombrar que hace más o menos 2 años se elevó un proyecto para que exista un corredor biológico con distintas reservas privadas entre Parque Provincial Uruguay, que es donde yo trabajo, y Parque Provincial Horacio Foster, ya que son zonas lindantes, pero como que Foster está más hacia el lado de Brasil y queda un poco aislado, digamos. Eh, lo que también me parece importante remarcar es que se fomenta desde este espacio del corredor biológico distintas reservas privadas para que trabajen con lo que es ecoturismo, desarrollo sustentable, fomentar la comida regional, ¿no? De este espacio que es muy particular, por cierto. Entonces fomentar un flujo socioeconómico, digamos, dentro de lo que es el corredor biológico. Y también se está creando ahora un espacio, que es el de la Ruta de las Aves, para también fomentar el ecoturismo, no solamente dentro de las áreas, sino también con las zonas lindantes, que me parece importante, como también decía Juan Manuel, ver el aspecto social, no querer, o sea, la conservación como algo tan cerrado, porque a la larga no va a ser funcional. Cuando nosotros hablamos de conservación, siempre tenemos que pensar que es un derecho intergeneracional, o sea, no es nuestro solamente, sino que también es para las generaciones futuras. Eh, entonces, eso pensado desde ese aspecto,
se fomentan estas distintas actividades. Nosotros en el área natural protegida, por ahí si alguno en alguna oportunidad puede visitar Misiones, se recibe, ahora por estos momentos no, por lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Pero se reciben personas, se reciben visitantes, digamos, en el área. También hay un espacio para recorrer, hay 2 senderos, hay un centro interpretativo, se puede acampar. Y también Andresito y los pueblos aledaños ofrecen distintas ofertas turísticas para el que desea conocer la zona. Y bueno, nos encontramos más o menos a 120, 130 kilómetros de las cataratas del Iguazú. Así que también se reciben muchos visitantes que siempre provienen de ahí. Bueno, eso más o menos es mi experiencia como guardaparque. Me siento muy, muy grata y en el momento en que comencé también con la experiencia de participar en el ALECIF, de participar en el Congreso, fue un viaje muy lindo, por cierto, también. Me sentí muy contenta y me gustaría por ahí conocer o saber las experiencias de otros guardaparques también a nivel internacional. Nosotros hemos visitado en su momento, allá en Perú, visitamos un área natural protegida. Y bueno, esa es mi experiencia. No sé si tienen alguna pregunta. No sé cómo estoy de tiempo también. Bien, Clara, te agradecemos tu exposición y la predisposición, digamos, para nosotros. Una pregunta que pusieron en el chat. Sí. ¿Cómo determinan que una especie está extinta para la provincia? Si es por falta de avistamiento, por un periodo prolongado o tienen un protocolo. Es por falta de avistamiento durante un tiempo prolongado. 25 años, 50 años, una especie se considera extinta. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Dejamos abierto el micrófono si quiere alguien preguntar. Creo que no hay ninguna otra duda. Bueno, agradecemos muchísimo a todos por su participación, a los ponentes por dedicar un tiempo hacia nuestros compañeros